¿Qué tal, amigos? Muy buenos y movidos días aquí en la Ciudad de México. Son las 10:11. Esto es Conciencia Planetaria y queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Me acompaña esta mañana el chef Guillermo Mateos de la Mora. ¿Cómo estás, chef? Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por venir aquí con nosotros. Y me acompaña porque estamos esperando la llamada con Nora Patti Winder, que va a hablar sobre las ondas sonoras del gong y la meditación precisamente del equinoccio de otoño Antacarana. Y también Sandra Lutrillo, que vamos a hablar de biodescodificación biológica, que viene aquí al estudio. Pero antes que nada, chef, ¿dónde te agarró la meneadita? Pues ya en casa. En casa. Sí. ¿En qué zona de la ciudad vives? Por la zona de Villacuapa. Villacuapa. Sí. Bueno, ¿y vives en casa o en departamento? En departamento. ¿Qué piso? Afortunadamente primer piso. Bueno, no te tocó como estos departamentos que son de 5 o 6 pisos y más. Sí. Nos han reportado en redes sociales sobre las torres, ¿no? De que estas grandes de Santa Fe, sí, y Bosque Real, Polanco, etcétera, Polanco, que bueno, son grandes edificios. Sí. Y sí fue grande el meneito. Bueno, pues los primeros datos que arrojan los preliminares es que fue una magnitud de 8.2. De hecho, no teníamos un sismo así pues en 100 años. Incluso fue más alto que el del 85. Exacto. Porque el 85 fue 7.8. Pero la duración, la magnitud y las estructuras que en aquel entonces venían desde los años 50, pues fueron las que se colapsaron. Chef, si quieres mirar esta gráfica, es interesante, porque lo que estamos viendo aquí en las horas anteriores a lo que fue el sismo de 8 que ves aquí con rojo, vino presentando una actividad durante la placa del Pacífico que es llamada Cocos. Hay una que viene por acá, si te fijas cómo hay un adelgazamiento de nuestra placa continental, y esto es debido a que viene otra falla tectónica muy importante que divide esta zona del Caribe en dos. Incluso aquí hay una subducción en Cuba, en el sur. Esto es debido a que la placa está aquí con una coloración incluso más oscura porque es más profundidad del mar. Entra a Sudamérica y pasa por abajo de Antigua, Guatemala. ¿Te acuerdas de este gran terremoto de los años 70 en Sí. Guatemala que devastó pues prácticamente casi toda la ciudad? Es debido a que la placa está pasando por abajo de la parte de Centroamérica, que inicia precisamente con Guatemala y se junta con la otra placa del Pacífico. Exactamente donde está la zona de choque son las zonas de los epicentros de las actividades sísmicas del día de ayer a las 11 de la noche. Entonces, lo que podemos ver aquí que es interesante es cómo va subiendo la tensión de las zonas más interiores de la placa de subducción, y es que la placa del Pacífico hace esto y se va metiendo, y en el momento que se libera la energía, en ese momento se desarrolla la actividad sísmica. A ver si ahí en ISIS, Jevan, podemos obtener la gráfica, más bien el listado donde se ve cómo van avanzando la mecánica de sismos casi cada 10 minutos y van yendo hacia el norte, hasta que de repente revienta el de 8 y luego va continuando la energía hacia Oaxaca. Por eso los siguientes temblores de réplica van siendo hacia el norte, incluso va continuándose esto hacia el estado de Guerrero. Estamos viendo... Jevan, está funcionando muy bien el micrófono. Estamos estrenando un micro. Bueno, vamos a compartir este video que estamos haciendo en Facebook, también en diferentes páginas. ¿Puedes tocarlo así? Sí, claro que sí. Exactamente, lo estoy tocando el micrófono porque estamos checando aquí
Y me ayudas a compartir en las páginas del grupo. Yo lo voy a hacer en las páginas que tenemos más grandes. Entonces, este es el listado, Jevan, muchas gracias. Y aquí vemos el de 8.1 cerca de la costa de Chiapas, México. ¿Quieres darle aquí, por favor, Jevan? Sí, tráetelo en tiempo real, por favor. Ahorita lo vamos a tener en tiempo real a partir del listado. Vean ustedes, esta es la actividad sísmica que está en tiempo real, que se actualiza cada minuto. Es una página que se le llama IRIS, y vemos que en las últimas horas se quedó el registro de esta magnitud, que es 8. Las magnitudes amarillas son 4. Entonces esto ya causa daños importantes. Claro. Lo que hemos comentado es que debido a que en el 85, como nosotros recordamos, se colapsaron gran parte de las estructuras con estos miles de muertos. Recordamos Tlatelolco, las estructuras del centro de la colonia Roma, que en esa mañana, que era 6 de la mañana, un 9 de septiembre de 1985, pudimos pues ser testigos, los que estuvimos colaborando, de una gran destrucción masiva de estructuras en la Ciudad de México. Se cayeron en ese entonces. Lo que llama la atención es que los sistemas de construcción que se han venido desarrollando han tomado en cuenta los estándares de construcción para terremotos. Y esta es una de las razones por las cuales las afectaciones del día de ayer en la noche no fueron tantas, o los edificios que fueron construidos antes de 1985 estaban muy bien construidos. Exacto. Hay unidades habitacionales importantes en la Ciudad de México que reúnen a miles de personas en los edificios, y fuera de algunos vidrios. El susto. Y el susto es extraordinario. Sí. En cambio, a unos 90 kilómetros de la costa, que más o menos es el epicentro de esta actividad, lo que suele ocurrir es que no son construcciones que tengan cimientos, son bardas que están construidas muy rápido, sobre todo de adobe, con cargas muy importantes de techos, y se colapsan, sobre todo los hoteles. Entonces esto hace posible. Vamos a comentar sobre las luces en un momento más. De hecho, tenemos un video de las luces. Vete a Milenio, y en Milenio Noticias viene una nota sobre un video de las luces ayer en la noche. Sí, que llama mucho la atención. Que ya vean ustedes, si quieres abrir Jevan, para que lo tengamos con mayor magnitud a nivel visual. Vean nada más la enorme cantidad de movimiento, lo vemos en las luces. Esto fue tomado bajo del segundo piso, ahí dice la Alameda Central. Algo que es bien importante, Chef, es la ingeniería mexicana de puentes de segundo piso. Yo cuando venía para acá estaba revisando si habría fisuras importantes. Sí. No las hay. Tenemos casi 120 kilómetros, 150 kilómetros en segundos pisos, y no tenemos una sola nota de que se haya hecho. Este es el que es impresionante, ya está en redes sociales por todos lados, gracias, Jevan. Y vean la columna de la Independencia, cómo se empieza a mover conforme va avanzando. Claro, de una manera pues lenta, obviamente, conforme fue el sismo. Por eso se nos hace saber que es oscilatorio. El del 85 tuvo combinación. Sí. Fue trepidatorio y luego oscilatorio. Por eso son de los más devastadores en ese sentido. Vean ustedes a alguien que estaba filmando dentro de los departamentos. Y bueno, en el periódico Milenio, Jevan, hay un video de la noche de ayer del Valle de México, pero hay otros videos en donde se detectan luces en otros terremotos en otros lugares del planeta. Está el de Italia, está el de Fukushima, ¿y qué crees? Que las luces en el cielo están presentes. Y el de Fukushima, Jevan, tiene una cámara retardada. Este es el de ayer en la Ciudad de México. Vean las luces. Ahí están las luces que se están presentando, y esta característica que es interesante saber y conocer tiene una explicación científica.
en relación a un cambio de los ámbitos electromagnéticos de la zona donde se está liberando una gran energía. Y suele ocurrir que hay una interconexión entre la zona electromagnética y las capas del suelo. En el momento que se está desarrollando la actividad sísmica, vean, este es Fukushima, es en tiempo real, ven las luces, ábrelo todo, Jevan, ahí nos quedamos, y son pero vean esta que es muy particular, se mantiene una esfera durante un buen tiempo, siempre son de las zonas que están pegadas a la montaña, quiere decir que hay un cambio de configuración. Ahí va en la cámara lenta, es la misma toma, estamos en Japón, en Fukushima, y vean ustedes exactamente cómo se mantiene la emisión de luz en un nodo electromagnético. Entonces no son ovnis, no es una actividad macabra, paranormal, sino son actividades electromagnéticas que están ahí presentes. Incluso ahí en ese video, un poco después, se ve el terremoto de Italia. Entonces, por lo pronto, bueno, pues Kevan, muchas gracias por esta labor pues de producción allá atrás. Y Chef, rápidamente, ya que estás aquí con nosotros esta mañana, muy rápido que nos cuentes cuál es tu especialidad y por qué dedicar pues un tiempo a tener un desarrollo de una inteligencia nutricional a través de una comida que no solamente esté bien estructurada, sino que sepa bien, pero también que se vea bien. Ese es todo el entorno de lo que un chef debe cuidar. Y adelante. Claro, muchas gracias. Pues sí es importante, sobre todo esta parte de que sea atractivo, ¿no? Yo me dedico, soy licenciado en gastronomía, tengo especialidades en cocina mexicana. Para que producción escuche el sitio de Facebook, ¿cuál es? Es nos pueden contactar en el Instituto ASPIC, es www.aspic.edu.com. ¿Y en el Facebook? Y en el Facebook igual nos encuentran como ASPIC. ¿ASPIC es con C? Sí, ASPIC. ASPIC, Instituto. ASPIC con C, Jevan, para que localicemos la actividad del chef. ASPIC, Instituto Gastronómico. Instituto Gastronómico en Facebook, ASPIC, para que saquemos algunos gráficos de su actividad. Muy bien. Y ahí podemos también otra de las especialidades que hemos desarrollado es la de la cocina saludable. Muy bien. Que es digamos que es ahorita lo que está teniendo una gran importancia, y la gente está buscando mucho esa parte de cambiar los hábitos alimenticios. Sí. Y aquí nuestra labor es precisamente conocer, o más bien darle a la gente a que conozca la manera de cocinar rico, saludable, sí. y que que además tenga un aporte nutrimental en sus alimentos. Sí. Es lo que estamos básicamente buscando, y también es una parte en la que está evolucionando la gastronomía al día de hoy. Hay un problema de salud pública que la Secretaría de Salud desde hace ya más o menos unos 15 años para acá viene trabajando, que es la obesidad. Exacto. Y dentro del grupo y del perfil social, podemos decir que los adolescentes y los niños con una predominancia hacia la obesidad ya es un problema importante. La mayoría de las veces sí es una causa que es una disfunción de alguna manera de sus glándulas endocrinas sobre todo, claro. Pero mucho de ello está causado por una falla de la cultura alimenticia y Así nutricional, sobre todo debido a que hoy las mamás trabajan, no están supervisando demasiado la casa, el papá obviamente ni sus luces, pero el caso es que los chicos se están alimentando de bolsas de alimentos procesados, de latas que tienen agregados químicos, conservadores, colorantes y refrescos. Cuéntame cómo podemos cambiar esta tendencia.
Pues bueno, aquí es importante sobre todo darle la facilidad a nuestros hijos de consumir productos naturales. Ellos van a consumir lo que nosotros les demos. Así Entonces, esa es una parte importante, conocerlos, saber qué les gusta. Sí, ahí estamos con algunas de las preparaciones que hacemos. No solamente que esté bien estructurado, sino que se vea bien. Exacto, sí, porque pues bien o mal es cuando nos ponen el plato en la mesa, si se ve agradable, si se nos antoja, pues nos lo comemos con mucho gusto, sí. Pero si no, ya empezamos como que a ponerle trabas, ¿no? Claro que sí. Entonces, aquí sobre todo con los niños es muy importante, porque bueno, como nos mencionaba, la cuestión de ahorita de la salud en las jóvenes el es grupo muy de jóvenes y niños es nuevo, pero es importante el daño que se causa. Exacto, y hay algo que de repente no se estaba tomando en cuenta, la gran cantidad de personas, adultos, jóvenes y niños con diabetes. Esto que acá hacía el chef ya está señalado por una disfunción del páncreas, y la idea es que esto está detonado por una falla alimenticia. Exactamente, y que además por nuestra genética no estamos capacitados, por ejemplo, a comer tantos azúcares. ¿Ya vieron? Es decir, el azúcar se convierte en un veneno. Exactamente, es la muerte blanca. Nuestra figura genética no nos va bien el azúcar. Exacto, por nuestra carga genética, desde nuestra herencia prehispánica, por ejemplo, en la época prehispánica no se consumían azúcares. Entonces, o eran solamente los de las frutas. Lo que se contenía dentro de lo que es el azúcar, dentro de los elementos naturales que comemos. Exactamente. De nuestra dieta endémica, de lo que encontramos en el lugar. Exacto, entonces, pues sí es algo que debemos de cuidar mucho, porque de repente creemos que comemos sano al tomarnos un jugo de naranja, un litro de jugo de naranja, y es una bomba de azúcar. Es un golpe de azúcar, y nosotros decimos, denme un jugo, ¿no? Exacto. Es lo que siempre hacemos en la mañana, y lo que estamos llevando realmente es una sobredosis de azúcares. Entonces aquí es muy importante la combinación. Además, si vamos a comer frutas y verduras que a lo mejor tienen grandes contenidos de azúcares, como la zanahoria, pues comerla completa, con todo y su fibra, no un jugo de zanahoria, porque es una bomba de azúcar por ejemplo, para un niño. En cambio, si por ejemplo les damos su zanahoria rallada con su limoncito, a lo mejor su chilito piquín, que además es muy bueno por los antioxidantes que contiene. Antioxidantes y vitaminas C. Y vitamina, exactamente. Y estamos dándole estamos dándole un producto muy bueno. Inclusive muchos niños a veces prefieren su pepino, su jícama, su zanahoria como un lunch, como algo que puedan comer entre comidas, más que una golosina. Señoras y amigas que son tutores de los niños que mandan a la escuela, pónganse las colaciones y los lunch de una manera natural. Claro. Y es una cuestión cultural. Casi creemos que si no le ponemos los productos que vienen en bolsa, galletas y estos jugos que son procesados, es malísimo. Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo de cuando estaba niño, que iba a la primaria o preprimaria, etcétera, el único refresco que había era embotellado. Entonces todavía existía la cantimplora con nuestra agüita de limón, y es algo muy sano que debemos de buscar, de retomar. Exacto, porque las bebidas, todas estas bebidas pues tienen azúcares añadidos, tienen químicos, colorantes, etcétera, que a final de cuentas son cancerígenos. También aquí ha habido un aumento del cáncer a nivel sistema digestivo impresionante. Es decir, los tumores que están relacionados con el hígado, los tumores que están en el colon, en el esófago, en el estómago,
son relacionados a que nuestro organismo no está procesando bien los elementos que comemos. Exacto, y sobre todo que son agresivos, cambian el pH. Además, y nos causan otras enfermedades, y además son elementos que no son orgánicos, entonces el organismo pues no los procesa y lo desordenamos. Exactamente, y pues un tumor es un medio de defensa del organismo. Instituto Gastronómico ASPIC, ¿quién lo funda? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Pues bueno, este instituto hace 13 años, es fundado por el chef Pascal Masson y su esposa Miss Janine Moret, que es una casa francesa, ¿no? De cocina. Exactamente. Por la bandera incluso. Sí, tenemos aquí lo que es el sistema de educación es francés, sí, europeo, sí. Y bueno, y además ellos muy preocupados también por la educación mexicana. Claro. Por ejemplo, es de las pocas escuelas. Cómo se investigan las zonas culturales, lo que ofrecen en gastronomía. Exacto. Y cómo regresarlo de una manera interesante. Exactamente, inclusive es de las escuelas que tiene una mayor carga de materias o de módulos de cocina mexicana. Parece mentira que en México muchas escuelas han perdido esa... Que la comida italiana, que la comida japonesa, la comida internacional, y la mexicana, ¿dónde, no? Exactamente, y además... tomando este tema, pues es una de las comidas más sanas que hay en el mundo. Por supuesto. Y la comida francesa hace un acento a los potajes, a las sopas, a todo una buena mezcla. Eso también refiere a nuestros caldos mexicanos, que son tan buenos, ¿no? Exacto, un caldo tlalpeño, un mole de olla, entre tantos, ¿no? Sí. Caldos de mariscos. Y aquí lo que hacemos es enseñar lo que son todas estas técnicas europeas aplicadas a nuestra gastronomía mexicana. O sea, las fórmulas de las buenas mezclas, pero tomando elementos endémicos y que cotejan con la cultura de la región que se trata. Exactamente, por ejemplo, en estas fechas... Un ejemplo. Y por temporadas. Y por temporadas, además. Exactamente. Por ejemplo, ahorita, como clase especial, a todos los grupos se les da, por ejemplo, su clase de chiles en nogada. Por supuesto. ¿No? Y así vamos, por ejemplo, el pan de muerto, la rosca de reyes, sí. Se van retomando por temporada. ¿Y qué tal los panes y la repostería, que son importantísimos, casi nadie le sabe? Sí, pues tenemos esta parte un diplomado que es de pasticier y chocolatier, uh-huh. Que es que bueno, se ve panadería internacional y uh-huh. Panadería mexicana. Que tiene su chiste. Exacto, y es de las más ricas a nivel mundial, la panadería mexicana, y tenemos también algunos cursos, por ejemplo, de panadería mexicana, de panadería europea, y bueno, la pastelería, ¿no? Que también la pastelería francesa, belga, suiza, chocolatería, son de los productos que, bueno, por ejemplo, el chocolate originario de aquí de Mesoamérica, sí. Y pues bueno, ya refinado y especializado en Europa, pues se mantiene. Pues sí le saben y bien, pues ya casi 2 décadas dedicadas a la gastronomía. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Tlalpan, en la zona de La Joya, uh-huh. Hacia el sur, casi lo que es prácticamente calzada de Tlalpan y casi llegando a Insurgentes. Estamos por allá, y pues bueno, los invitamos a que también visiten nuestra página, puedan hacer una cita para que conozcan el instituto. Por supuesto. Tenemos ahí muchas ofertas. ¿Sabes qué? Me gustaría que revises la información que te vamos a enviar para ver si se quedan con un programa en vivo. Nuestra producción ya ves que sí le entiende. Claro. Y puedes traerte las viandas ya preparadas previamente y aquí venir a cocinar. Claro que sí, con mucho gusto. Y podemos resolver el asunto de una parrilla eléctrica, uh-huh. De tal manera que tú estés dándoles a las amigas recomendaciones que tienen que tomar en cuenta para mejorar su cultura. Exacto. Y atender bien a los invitados de fin de semana. También, ¿qué te parece? Muchos tips, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacerte llegar esta información, chef. Muchas gracias. Esta es tu casa. Invitación. Al revés, te tocó sismo, ni modo. Pero bueno, vimos aquí las gráficas, claro, y ver cómo funciona la tierra. Es nuestra casa, se mueve. Exacto. Tiene está características. Viva. Esta liberación de energía masiva de 8 puntos, si esos edificios no se hubieran caído en el 85, ahorita estaríamos en un severo problema. Sí. Pero bueno, más grave. 28 decesos ya se están contabilizando, 32 esta mañana de decesos en Oaxaca, y las autoridades de Chiapas informaron 7.
Así que por ahí va la cifra sobre 30. Afortunadamente sobre la Ciudad de México, como está construida bajo estas normas, pues obviamente no hubo tanto daño, salvo una barda que se cayó, bardas que sufren daños, en particular 114 colonias se quedaron sin energía eléctrica, pero es nada comparado a los hermanos que perdieron la vida en estas zonas donde no se construye bien. Claro. Y ahí está el precio, es decir, por ahorrarse unos pesos se colapsaron hoteles y casas, y pues ahí está. Chef, pues tus redes sociales otra vez. Es www.aspic.edu.mx. aspic.edu.mx. Así es. Ahí está, muchas gracias. Vamos a cortar la transmisión y yo regreso con Sandra Lutrillo, que es una experta en biodescodificación. Vamos a saber qué es eso. Muy bien. De tal manera que vamos a entender cómo está relacionado este ámbito de el arco electromagnético al arco bioquímico y obviamente el arco emocional. Entonces todo está correlacionado en una sola línea de reacciones. Exacto. Nos sentimos mal, cambiamos el pH, lo volvemos todo ácido, las células no se oxigenan y ¿qué crees? Ahí tenemos ya problemas celulares importantes. ¿O no es así, Sandra? Vamos a una pequeña pausa y yo regreso. Esto es Conciencia Planetaria. Gracias, Chef. Al contrario, muchas gracias. Ya estamos de regreso, son las 10:38, Jevan, y siguiendo con la actividad de la mecánica de la geofísica en la Tierra, tenemos 3 huracanes, una actividad importante en el Atlántico, y pues esto es debido, la gente me pregunta, oye, ¿y por qué tanta fuerza de los huracanes? La respuesta es el calentamiento global, que está directamente relacionado con una elevación de la temperatura del mar. Y como los huracanes, la fuerza se alimenta de la temperatura, entonces, ¿qué crees? Ahí van enfiladitos 3 y tienen una mecánica de mayor fuerza. Realmente no se ve de manera muy común. Estamos hablando de los grandes huracanes de 1980, donde están enfilados 3, incluso el Gilberto, por ejemplo, que estuvo sobre el área del sureste mexicano, pasó 2 veces, por eso fue tan devastador. Pero ahí va hacia la zona de Florida esta actividad de los huracanes, y bueno, más adelante que Jevan tenga los gráficos, vamos a entender muy bien cómo uno no se fortaleció afortunadamente tanto, que es el que está tocando las costas de Veracruz. En las próximas horas ya están todos preparados allá para haber asegurado sus puertas, sus ventanas, acopiar sus alimentos, pero sobre todo irse a los refugios. Es muy importante, y quítense por favor de todas las laderas de descarga de agua y las zonas donde de repente, pues está creciendo tantito y en unas horas tienes ahí un torrente que te inunda. También déjese de estar en los coches. Ya vieron cómo
el coche pues se convierte en lancha. Sandra, de biodescodificación estamos hablando de este gran personaje que la funda, ¿no? De Henry Cordera, ¿o de quién estamos hablando? De Christian Fletch. De Christian Fletch. Cuéntanos y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí compartiendo un poco sobre este tema de descodificación biológica de enfermedades. Aquí surge algo interesante en cuestión de la concepción que tenemos inclusive de la misma enfermedad. Uh-huh. Casi siempre estamos acostumbrados a escuchar que la enfermedad fue, por ejemplo, escuchaba hace ratito al chef, sí, en cuestión de la alimentación, ¿no? Que pues sí le sabe a la nutrición. Sí, ya se ve todo esto. Simplemente esta es la parte que estamos acostumbradas, es decir, que lo externo es lo que puede afectarnos a nosotros, sí, pero aquí desde la descodificación viene otro concepto, otra perspectiva de esta situación. ¿Qué es lo que sucede si nuestro cuerpo está diseñado precisamente para, desde la alimentación, desde la interacción que tenemos con los demás, etcétera? ¿Qué sucede cuando entramos en contacto con todo esto? Pues también va a responder. Claro. Es decir, hay una reacción. Así es. Y las reacciones las tenemos desde el orden bioquímico por una falla alimenticia. Aquí viene lo interesante. Pero también por una falla emocional. Así es. Aquí precisamente es cuando vienen los aspectos de que llamamos un conflicto. ¿Qué sería un conflicto desde la descodificación? Uh-huh. Es cuando la información que llega de lo externo, sí, no coincide, uh-huh, a lo interno. Así y entonces es. Lo que trata crea de un hacer, desorden. Así es. Y aquí vienen muchos aspectos. Uno es que ocasiona una emoción. Así es. Otra es que esa emoción de reacciones. Que esa emoción viene acompañada de sensaciones en nuestro cuerpo. Eso uh-huh. también es muy importante porque, por ejemplo, hoy, en la madrugada que vivimos la parte de este sismo, temblor, es cómo reaccionamos. 8.2. Así es cómo reaccionamos ante esta situación externa. Sí. Y tenemos seguramente muchas reacciones en cuestión de, obviamente, miedo. Sobre todo pero incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar. El cerebro, cuando no tiene datos, genera un montón de sustancias. Así es. Que nos perturba y nos prepara para correr, y se llama adrenalina. Así es. En este aspecto es el miedo, uh-huh, esta emoción. Incertidumbre. Y lo que va a ocasionar, porque hay veces que decimos no tenemos miedo, este miedo lo que nos permite reaccionar. Así es. Es saber estar todo alerta. Si los músculos se contraen para correr o para tener fuerza de detener algo o abrirte paso, porque hay que reaccionar. Así es. Entonces el cuerpo está diseñado para poder reaccionar ante este aspecto interno. En la mañana ¿qué sucede? Oía un psiquiatra diciendo, abrace a su mujer, nada, usted póngase a seguro y vea cómo se va hacia un lugar claro, que va a ser el aspecto de la sobrevivencia. La respuesta, claro. Así es, y ya pues es la parte instintiva va a ser salvar tu vida. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Ya después ¿cómo vas a reaccionar? te apapachas. Y esto es muy importante porque obviamente hubo una emoción, sí, y hay veces que platicamos como las circunstancias, pues yo estaba dormido, todavía no me dormía, etcétera, pero no hablamos de las emociones. Uh-huh. Yo realmente, ¿qué sentí? Pues sentí miedo, me temblaron las piernas, venía con otra persona. Cuando salimos me impactó que estábamos reunidos y entonces ahí fue cuando empecé a mencionar el miedo. Entonces este aspecto de la emoción que ocasiona, sí, eso es lo importante que hay que identificar, sí, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Se queda en el cuerpo, dependiendo cómo lo vivamos, sí, es decir, quizás no podía salir. Lo interesante es decirle a los amigos que se queda en el cuerpo, cómo se queda generando desórdenes bioquímicos. Así es. Y esos desórdenes bioquímicos, fuera que me quedé con una mala emoción. No, estamos desordenando bioquímicamente nuestras células y eso va a causar un desarrollo tisular de desequilibrio que va a acabar, si bien nos va en una úlcera, pero en otro nivel en un cáncer. Así es, dependiendo la dimensión de las emociones y del desorden. Y también cuánto tiempo hemos guardado inclusive esta emoción. Cuéntame sobre tu trabajo, ahorita regresamos a la teoría.
¿Cómo estás trabajando en alguna institución? ¿Has fundado una escuela? ¿Cómo ahorita prácticamente es de manera personal. ¿Dónde te formaste? ¿En qué instituto? Directamente con Christian Fletch. Okay. Él vino a dar formación aquí en México. De hecho, continúan y sigue habiendo formación en descodificación. Aquí lo importante y para mí lo enriquecedor es directamente con la persona, ¿no? Con el fundador, sí. Porque pues te transmite toda esta sensibilidad. No es solamente cuando hablamos aspecto teórico, sí. Pues hablamos mucho inclusive términos médicos, toda sí. La parte. Pero aquí lo importante, y yo creo que eso es lo que aprendí mucho precisamente con Christian, es esta parte sensible de la persona. Y también este respeto precisamente a estas emociones que están guardadas, sí. Porque obviamente si están guardadas es por alguna razón también, sí. Inclusive puede ser muy dolorosas, este sufrimiento, y entonces cómo ir acompañando a la persona a que encuentre el momento en que se desencadenó la enfermedad, que por ejemplo ahorita podríamos mencionar este aspecto quizás de miedo y esto, pero muchos por ejemplo quizás tenemos el recuerdo de cómo lo vimos en el 85 y entonces se revive, o quizás memorias. Otros momentos en los cuales se haya pasado este miedo. Pero el origen del desorden de nuestras emociones, que es una falla de inteligencia emocional, puede ser producido por otros tipos de sensaciones, por ejemplo la tristeza. Claro. Y a veces la tristeza viene siendo más dañina porque es permanente y a veces como que no la reconocemos. Pero el hecho de que no la aceptamos no implica que ahí está, es una disfunción también de nuestras emociones y crea igual o peor efecto, y ahí está el cáncer de mama, el cáncer en hueso, el cáncer en el sistema linfático, sobre todo el cáncer glandular, que se va la gente rapidísimo. La gente luego va a los análisis, no tiene usted nada, pero se muere en 6 meses y su desorden está en glándulas y pues la gente se apagó. Claro, aquí la sabiduría del cuerpo es precisamente cómo una emoción también influye en un órgano, y esto lo va a hacer la vivencia. Sí. Yo cómo viví esta situación, pudo haber sido tristeza, pudo haber sido otras, con una corta combinación de emociones, y entonces el ponerle a esta emoción el nombre, yo cómo me sentí, entonces es precisamente la sabiduría del cuerpo de por qué va a cierto órgano. Para los que nos escuchan, ¿qué hacer ante esta cauda de poco entrenamiento de manejo de emociones? ¿Qué debemos hacer? 1, 2, 3, y bueno, claro, consultar a ustedes que son los expertos, pero ¿qué le dirías? Pues yo creo que la principal parte, y creo que en general esto es lo que promovemos, es esta expresión de emociones. Muy bien. Quedarnos, importantísimo lo que te mencionaba, no es solamente las circunstancias, sino ya cuando contactamos, tenemos algo reciente en cuestión de este temblor, pero cada quien lo vive de diferente manera. Así es. Entonces, aquí esta parte de expresión, es decir, yo me sentí, y ponerle el nombre. Hay veces que mencionamos, me sentí bien, me sentí mal. ¿Qué es ese bien o qué es ese mal? ¿No? Este mal puede haber sido tristeza, sí. Pudo haber sido coraje, impotencia, puede ser enojo. Normalmente después del enojo siempre hay una emoción detrás. Sí. Casi siempre es como la parte de, podríamos decir, como de defensa, ¿no? Sí, ya la primera reacción es a quién golpeo. Puede ser, pero ¿por qué? Después, exactamente, aquí es a quién golpeo, y entonces se está yendo hacia ira, hablamos ya específicamente de ira, o hay veces que no me puse a llorar, y entonces hay quizás una impotencia, no pude hacer nada por esta situación. Entonces lo importantísimo es expresar estas emociones. Ahorita ya que sucedió, y cada quien, aquí como mencionabas, es decir, cómo podemos o cómo expresar esto que vivimos. Ahí está, amigos y amigas, es importantísimo que le demos un espacio a lo que sentimos y lo identifiquemos, no lo neguemos. Inclusive nuestro propio cuerpo nos va diciendo, no, sentí mis manos frías, o sentí como me temblaban las piernas, o mi corazón se aceleró, porque estas son señales precisamente de nuestro cuerpo, nos está dando una alarma, nos está diciendo, dado aquí hay algo, está reaccionando, pero hay que tratar de expresar estas emociones. Inclusive hay personas en que al recordarlo
puede ya haber esta expresión con tristeza, con llanto, y entonces es cuando sale. Lo que hacemos o lo que permitimos es esta parte de prevenir que esa emoción se guarde. Y también sería observar de manera consciente lo que nos está ocurriendo en el tránsito, que es cuando te separas y observas y puedes conducir esto de mejor forma, ¿no? Y luego que no te arrepientes. Claro, podríamos decir como la parte consciente, ¿no? Uh-huh. Ahorita, insisto, es algo reciente, etcétera, pero hay veces que en nuestra vida vamos reaccionando y bueno, ¿por qué me sucede esta situación constantemente? Ya viene el análisis. Claro. Y vienen dos aspectos en cuestión de análisis. Hay veces que nos podemos dar cuenta de algo pasa, sí, y esta es la parte consciente que nos dice, ahí hay una alerta, ¿no? Uh-huh. Y hay otra en la que decimos, bueno, pues esta parte es inconsciente, ahí está guardado. ¿Y por qué se va al inconsciente? Sí. Por diferentes aspectos, mecanismos, por los diferentes mecanismos, pero ese aspecto es precisamente donde sobre todo porque tenemos una base más profunda de la mente. Imagínate que trajéramos ahí todos los tiliches de experiencias de años acumulados, realmente sería muy incómodo el presente. E inclusive porque es doloroso. Así también es difícil poder traerlo y dices, bueno, pues no lo supe realizar, uh-huh, y entonces, como decimos, hay veces que lo vamos arrastrando o cuando acumulando. Decimos me lo tragué. Claro. O se lo tragaron o se lo tragó. Ese sentimiento se ve en una zona más profunda. Así es. Pero ahí está. Así es. Y esta es la parte importante. Una es yo me doy cuenta que ahí está. Y la otra es hay que ir al origen de cuándo se formó esto. Y aquí vienen los programas biológicos. Uh-huh. Es decir, porque vamos reaccionando hacia ciertos aspectos. Bueno, porque vamos teniendo estos programas, uh-huh, y estos programas, como mencionaban hace rato, pueden ser que ya hayan sido heredados, sí, lo que mencionábamos, pero esa es una información de generaciones, sí, anteriores, o hay otras en la que mi propia vida pues voy teniendo voy llevando hacia ese desequilibrio. Y entonces el cuerpo lo que hace es irse adaptando, pero va teniendo estos programas precisamente para enfrentar, pero y para opciones, adaptar. Hay opciones. Es la biodescodificación. Ok. ¿Cuál otra? Hay diferentes. Yo creo que en este aspecto ahora tenemos diferentes alternativas. Uh-huh. Yo en lo personal sí te podría decir por qué me gusta la descodificación. A ver, aquí, primero la definimos, okay, y luego ¿por qué? Okay. ¿Qué es biodescodificación? Biodescodificación es precisamente descifrar, uh-huh, el lenguaje del cuerpo, uh-huh, que está guardando una emoción, y esta emoción está ahí porque hubo una necesidad que no fue satisfecha. Bueno, pues ahí está, son códigos, hay que leer los códigos, son generados por una enorme caudal de situaciones, porque es multifactorial. Así es. A unos les afectó un bicho y a otros les afectó una cuerda y a otros un tipo o una persona o lo que sea, porque cada quien está configurado y construido de manera distinta. Así es. Es multifactorial. Bueno, las vivencias son las diferentes, porque uh-huh, se va a ir a diferente, uh-huh, órgano. Pero el cuerpo está, uh-huh, diseñado y va a realizar su aspecto biológico, uh-huh, y esa parte biológica lo va a realizar. Okay. Esa es la parte estable, por llamarle de alguna manera. Entonces, del cuerpo. Entender los códigos que el cuerpo tiene. Así es. ¿Y con ello qué hacemos? Y con ello que hacemos es identificar, en el fondo es identificar cuál fue esta necesidad que no se logró satisfacer. ¿Cuál fue esa necesidad que no se logra completar? Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí qué hacemos, pues es precisamente lo que entra el aspecto de descodificación. Uh-huh. Al identificar esto, trabajamos, uh-huh, con esa emoción, uh-huh, y buscamos las herramientas para satisfacer esa necesidad. ¿Cómo cuáles herramientas? Menciónanos 2 o 3. Nosotros lo que utilizamos es programación neurolingüística, PNL, la parte de hipnosis ericksoniana, ajá, un análisis profundo de los aspectos las formas de la mente, para ver los ciclos biológicos. Uh-huh. Hay como diferentes herramientas para poder identificar esta emoción, satisfacer, y entonces ya no tendría razón de ser la enfermedad, porque la enfermedad fue la consecuencia, sí, de esta necesidad que no logró satisfacer. Es una reacción sintomatológica, en este caso de la conducta. Así es. Muy particular la conducta relacionada con la parte biopsicocorporal,
y de esa manera se elimina la fuente del desorden. Así es. Y el síntoma se va. Así es. Ya no es la razón de ser. Y tú has visto cómo trabaja esto. Claro. Y han llegado a ti. Dame un caso sin decir nombres. ¿Qué estaba y cómo estuvo? Pues mira, uno en especial que me gustaría comentar es precisamente uno en cáncer. Uno en cáncer. ¿Qué Aquí pasó? la persona... ¿Edad? Más o menos como 30 años, una mujer. De hecho, ella ¿El ya cáncer había dónde logrado... estaba? Ella ya había logrado superar el cáncer, ya había pasado todo este proceso, tanto quimioterapias, etcétera. Sin ¿Dónde embargo, estaba el cáncer? útero. En útero, muy bien. Entonces, esta persona llega conmigo precisamente porque hay algo que mencionan médicamente que puede regresar el cáncer en algún otro lugar. Y obviamente esta persona llega con ese, pues sí, con ese miedo a que regrese. Uh-huh. Ya logré pasarlo, ya lo superé, pero hay esta emoción latente. Y entonces al trabajar con esta emoción, médicamente se menciona que son como 5 años libres de cáncer, sí, pero que después puede aparecer. Puede remitir. Así es. Y entonces puede lo regresar, convertirse, etcétera, pero puede ser en el mismo órgano o puede ser en alguna otra parte del cuerpo. Sí. Y entonces lo que trabajamos es precisamente este miedo, inclusive este aspecto de un diagnóstico, uh-huh, este conflicto de diagnóstico. Es ¿qué sucede cuando a mí me dicen que entonces, esto puede regresar? Tú lo que encontraste es que no estaba del todo resuelto el miedo a la enfermedad. Más bien, eso se superó, uh-huh, sin embargo viene otro conflicto, que es que se le llama de diagnóstico, en el que puede regresar. Pero todavía más profundo, lo que ocasionó el primer desorden a lo mejor debe de encontrarse, porque claro, si no se soluciona, no importa cuántas veces vences el miedo, si no estás venciendo el origen. Así es. O de esta falla emocional, de esta falla conceptual, de la comprensión de un evento en un sujeto, va a volver a regresar. Entonces vienen estos dos trabajos, uno precisamente en cuestión de qué es lo que sucedió, uh-huh, para este primer cáncer, y el otro trabajo, exacto, es en cuestión de pues miedo a este diagnóstico que se da. Entonces aquí ¿y lo trabajaste? ¿Y claro, qué pasó? Pues obviamente no ha regresado el cáncer, ya no se ha expresado en ninguna parte del cuerpo. Ya vieron, tuvo final feliz esta historia y como otras, y bueno, yo quisiera comentarles a ustedes que Mari Carmen tiene una actividad en un inicio con los recursos humanos. Ahí te pues extiendes en toda la parte de la caracterología, quienes pueden ser aplicables para cierto perfil de puesto, si saben hablar, si saben manejo de grupos, si saben, ¿no?, estas habilidades que requieren para un perfil de puesto. Y después te centraste en las constelaciones sistémicas empresariales y además te volviste Master Reiki. No. Ok. Esto es otra persona, me parece. Ah, bueno. En tu forma particular, tu formación, esta psicología, diplomada en educación, de trayectoria profesional en educaciones sociales, asesoría a padres de familia, orientación vocacional, logística de talleres, certificada como biodescodificación biológica de enfermedades con esta escuela francesa Christian Flesch. Ahí está. Entonces, para cerrar esta entrevista me gustaría que nos dieras tus redes sociales y cómo te estás organizando. Claro. Bueno, pues estoy en redes sociales como Psicología Lutrillo. Lutrillo. Así es. Aquí está. ¿De dónde viene el nombre? Es mi apellido. Ah, mira. Entonces, aquí pues, inclusive podríamos destacar que es la psique, sí, de psicología. Y es una figura mucho de Egipto, de Isis. Más bien es la psique. Ajá. Uh-huh. Sí, del símbolo. Ajá. Ah, ok. La parte psicología propiamente, sí, pero también este aspecto de crecimiento, uh-huh, este aspecto de plenitud, este aspecto de realización. Uh-huh. Ese es lo que se maneja. Persigue. Así es. Uh-huh. Muy bien. ¿Algún teléfono donde las personas puedan encontrarte? Claro que sí, es el 55 48 19 7793. Uh-huh.
y ahí disponible precisamente para tanto las consultas directamente de descodificación, que eso es lo que estoy manejando más recientemente por los resultados que se pueden obtener. ¿Cuánto tiempo de alguna manera se requiere para tener ya un buen diagnóstico y luego un tratamiento? Aunque vas a decir que depende mucho del problema, pero más o menos. Así es, puede variar. O sea, me ha tocado, por ejemplo, alergias en una sesión. Y se va. Se identifica qué es lo que ocasionó esta alergia. Hay algunas otras actividades que mencionabas como multifactoriales. Hay aspectos en que les menciono que son como un poco como una cebolla en capas, y entonces hay veces que podemos ir quitando una por una, y hay veces que por la actividad podemos pasar al fondo y entonces logramos todo esto. Y siempre es la misma ruta va crítica, variando dependiendo de la persona. pero me refiero que si se localiza la fuente del desorden, se trabaja esta, y si se sublima, si se resuelve, la sintomatología se da. Así es. Ya no tiene razón de ser O sea, sí es un protocolo que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Así es. Y cuando no, hay que seguirle trabajando. Pueden ser diferentes conflictos, entonces ahí se conjuntaron. Ajá. Y hay que trabajar conflicto por con estas diferentes herramientas. Así es. Y pues obviamente para todo tipo de desorden, ¿no? Y todo tipo de edades. Así es. O sea, no estás limitado que si pueden ser niños. Bueno, de hecho, mucho de mi trabajo ha sido primero con niños. Esto lo he aplicado también directamente con niños. Y la respuesta ahí está. Me imagino a través del juego, a través de hay veces que se observa que si es directamente alguna situación del niño, o cuando decimos, bueno, pues familia, es de los padres, directamente es con los padres, y cuando se trabaja con los padres, esto se ve reflejado en el niño. Pues sí, pues es un sistema. Así es. Arreglas las piezas y todo Y lo que mencionábamos, bueno, puede ser esto, o ya cuando hablamos de términos Bueno, pues ahí está, la conducta es un ámbito multifactorial, obviamente desordenamos nuestro cuerpo de comer muy mal, y afectarnos de muchas formas. ¿Por qué ¿por qué comemos eso que comemos? Pero habría que buscar por qué comemos compulsivamente. Así es. Y por qué no sabemos escoger bien nuestros alimentos. Así es. Cuando está la sabiduría del cuerpo, te va a decir qué es lo que necesita, y precisamente, y quizás aquí podría irme inclusive el aspecto con los nutriólogos, pero es que no estás comiendo esto, pero mi cuerpo requiere esto por mis actividades, por esto, y esto requiere la sabiduría del cuerpo de verdad. Entonces es multidisciplinaria, porque muchas veces el nutriólogo insiste en una línea de alimentos, y ¿qué crees? La persona dice, espérame tantito, así no, y habría que buscar por qué. Y entonces puedo comer compulsivamente qué tipo de alimentos, y entonces esto nos da ciertos códigos a nosotros también, a qué horarios, siempre, qué situaciones están viviendo, y obviamente vamos hacia cuándo se origina. Y entonces ya después no hay razón de ser que en este esta parte compulsiva. De ser multidisciplinarios, complementar. Así es. Y ojalá que pues estos programas nos hagan comprender la importancia que tiene desarrollar nuestra inteligencia emocional y atenderse con los expertos, que sí hay cura. Así es. Y esta es otra, pues de verdad, sanación como tal. Pues yo creo que viene a revolucionar muchas cosas, precisamente porque vamos al origen, ya no necesitaríamos muchos aspectos más. Así es, qué maravilla. Biodescodificación, la escuela de Christian Fletch. Y si nos das tus redes sociales, por favor. Igual, Psicología Lutrillo. Psicología Lutrillo. Esa es ahorita la que estoy manejando. Propiamente. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todo el público, y dense una oportunidad precisamente a hacer un contacto con sus emociones, y entonces viviremos de manera plena. Muy bien. ¿Tienes la gráfica de los huracanes? No la tienes. Bueno, pues importante que hagan ustedes su prevención, sobre todo en las zonas costeras, y a nuestros hermanos del Caribe, que está pasando casi a 90 kilómetros, que ya subió a categoría 4, durante las próximas horas pues ya estarán tomando previsiones. Para variar, son islas que no tienen muy claro por qué hay que construir con esa fortaleza que se construye en las megasurbes. Y también un aspecto importante, puede haber réplicas para el entorno de nuestros territorios, sobre todo
los estados costeros del Pacífico, y pues ya vieron que se sintió hasta en Veracruz. Así es. Entonces son macrosismos, los macrosismos son debidos al movimiento de placas tectónicas y pues siempre van acompañados de réplicas. Entonces puede ser que haya otro sismo, así que tenga todos sus papeles en un lugar. Si duerma con toda la mano para salir. Si usted vive en un 4º piso para abajo, si vive ya un 5º piso, ya quédese y póngase obviamente bajo mesas, en los arcos de las traves, y pues sepárese de las ventanas, cierre el gas, y pues una vez que haya pasado todo, la evaluación es ir y cerrar los flujos de gas, cerrar los flujos de agua para que no haya explosiones, y también cortar la energía eléctrica. ¿Sabe qué? Cómprense lámparas sordas. Es bien importante tener unas pilas y lámparas sordas, porque no prenda una vela. Esto, si hay una fuga de gas, imagínense. Más bien tenga un equipo de lámparas sordas, sus papeles en un lugar, y bueno, siempre estar prevenidos. Vivimos en una zona de falla sísmica, vivimos en un territorio donde atraviesa el cinturón de fuego, precisamente desde la parte de Yucatán abajo al sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y obviamente México está sobre volcanes. Así que bueno, esta es parte, como los japoneses que les menean a cada ratito, pues es parte de la cultura del meneito. Qué bueno que en Ciudad de México estamos así. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Excelente viernes, es fin de semana. Nos vemos aquí el lunes, no se pierdan las transmisiones aquí en Planeta 2013. Nos vemos el lunes. Esto fue Conciencia Planetaria. Buenos días. Buenas tardes.